Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Mi éxito, mis reglas. Soy tu host, Mila Jorquera. Y hoy día estoy muy contenta. Esta semana he estado muy contenta porque he estado trabajando full en todos los servicios de este año, porque hice varios cambios, tanto en el coaching como en las sesiones de diseño humano, para que sean lo más prácticas, lo más fáciles para ustedes de digerir, de implementar, de ver cambios. Así que en el coaching voy a tener solo 2 programas. Uno es de 4 semanas, que es para personas que están en un lugar o un nivel un poquito más inicial respecto a sus procesos personales. Y está dirigido a mucha gente que llega a mí buscando coaching, que son personas que de repente quieren un cambio en su vida, pero no saben por dónde empezar, necesitan claridad, o no tienen muy claros objetivos, personas que están buscando desarrollar su confianza en algún área de su vida, que eso yo lo veo mucho, me llega mucha gente que le da miedo hablar en público, que le gustaría sentirse más confiada en el desplante que tiene en el mundo, digamos, miedos, o sea, hay como muchos temas, la gama de temas es muy amplia, pero es siempre pensado en empezar a generar estos cambios más de corto plazo, digamos, que en 4 semanas podemos hacer con facilidad. Y después tengo un segundo programa que es de 3 meses, son 12 semanas de coaching full, es harto trabajo, entonces requiere un nivel de compromiso un poquito más avanzado, por eso es diferente. El primero también requiere obviamente un compromiso con tu proceso personal, pero es entendiendo que pueden llegar muchas personas que no están acostumbradas todavía a tener ciertos hábitos o ciertas rutinas respecto a su desarrollo. Entonces, en este programa más largo, sí es para personas que ya están 100% listas y dispuestas a dedicar tiempo, energía a transformar la forma en que piensan, a aprender a manifestar desde cero. Aquí da lo mismo si no saben de manifestación porque el proceso está creado para enseñarte todas las herramientas que yo he aprendido ya durante 9 años y que he experimentado distintas cosas, distintos procesos, distintos mentores, muchos libros, mucha práctica. Así que saqué lo mejor de todo eso y lo puse en un programa de 12 semanas. También vamos a estar trabajando mucho con tu diseño humano en ese programa porque quiero que aprendas a manifestar tus deseos usando tu propia energía, no tratando de ser alguien más, no tratando de replicar procesos o rituales o lo que sea de alguien más, sino que tú puedas descubrir tu propia forma de manifestar y tu propio proceso de transformación en el fondo se vuelve algo muy individual y único porque eso es. Así que nada, ese programa me tiene muy entusiasmada. Este año sí voy a tener menos cupos en coaching en general, porque si bien quiero también poder dedicarme más de lleno a sus procesos, sobre todo los procesos más largos, que van a tener un acompañamiento mío, digamos, por WhatsApp, que hay varias cosas que ahí las pueden ir a ver después, pero también quiero dejarme un poco más de espacio mental y energético para crear otro tipo de herramientas para personas que de repente recién están entrando a este mundo de la manifestación, que quieren ir un poco más paso a paso de manera más autónoma. A mí me encanta el coaching, pero también quiero poder ofrecer otro tipo de servicio, así que quiero darme ese espacio creativo para poder darle vuelta durante el año, ver qué sale también y seguir construyendo esta comunidad hermosa. Y en diseño humano también van a haber cambios, pero esos todavía no se los voy a contar para que esto no sea una charla larga de los servicios, sino un episodio que a ti te sirva. Y sí, les voy a ir contando, obviamente, pero eso es lo que les puedo contar por ahora de los servicios de coaching, al menos están creados de verdad con mucho amor. No, me encantan, o sea, yo de verdad cuando los trabajé ya hace unos meses atrás, cuando empecé a tirar las líneas, siempre buscando que, bueno, eso es muy también de respetando mi diseño humano. Yo soy una persona que bien busca siempre lo eficiente y los generadores manifestantes tendemos como a saltarnos pasos de repente. Entonces, fue poner en papel el proceso desde 0 hasta 100 cómo se ve. Los temas obviamente que ustedes traen a sesión, porque desde ahí yo voy creando y voy modificando los programas y los voy haciendo mejores y más pulidos para que les sirva siempre de la mejor manera. Así que esto siempre es gracias a mis coaches y a sus procesos, porque de ahí yo también aprendo mucho. No se trata solamente de replicar mi proceso.
Pero bueno, dentro de las herramientas, hay una que esta semana se me ocurrió que quería compartirla contigo porque me pasó una situación y que si viste mis historias de Instagram sabrás que los dejé esperando para contarles en este episodio. Pero no fue nada terrible, pero lo que pasa es que a veces nos topamos, yo siempre lo digo, siempre nos podemos topar con personas o situaciones desagradables. Y hay una herramienta que yo he aplicado y que de verdad es muy transformadora porque cambia todo y funciona como magia, porque la verdad yo he manifestado cosas muy inmediatas, muy impresionantes, porque si algo que sabemos de base es que no podemos cambiar cómo son los demás, esta herramienta creo que juega un poco con ese límite en la práctica, porque yo lo he visto y es lo que me pasó esta semana. ¿Qué fue lo que pasó? Hay una persona que hace tiempo que está pidiéndome servicios, o sea, quiere contratarme para ciertos servicios, más relacionados a charlas, digamos. Y desde el minuto uno todo fue muy como apresurado, como no muy agradable, la verdad. No voy a entrar en mucho detalle porque no es necesario. Pero digamos que yo en un punto dije como, de verdad, o sea, yo siempre soy muy así, como si no resulta, no resulta y es porque no tenía que resultar. Y en este caso en particular estaba muy en esa energía. Y bueno, esta persona me volvió a contactar para un poco decir, darme buenas noticias, qué sé yo, de cómo estaban avanzando las cosas. Pero de nuevo con una actitud bastante desagradable y que yo obviamente mi primera reacción fue, no sé si quiero trabajar con esta persona, no sé si es lo que quiero, quizás debería decirle que mejor busquen a alguien más. Pero después dije no, porque a mí me encanta hacer charlas, me encantan las dinámicas que se dan en las charlas, en los talleres que yo hago, porque me encanta relacionarme con la gente, me encanta ver sus caras, me encanta la interacción, las respuestas, yo aprendo mucho de esas instancias también y lo paso súper bien. O sea, ¿para qué vamos a andar con cosas? Yo lo paso muy bien haciendo charlas. Entonces dije no, porque eso es lo que yo quiero y con eso es con lo que yo me alineo, ¿cierto? Entonces utilicé una práctica que aprendí ya hace un tiempo, se llama práctica de revisión. Y si bien está pensada para que la usemos durante la noche, que te voy a ir explicando por qué, yo ya la tengo bastante integrada, entonces la uso durante el día cuando pasan este tipo de cosas. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Yo dije, no, esto es con lo que yo me estoy alineando, yo quiero dar charla y me encanta, lo paso bien, como no voy a dejar que por una persona entre medio que quizás es desagradable o la situación está siendo desagradable, yo no haga esto que me encanta. Entonces, voy a contarte un poco qué fue lo que hice y después te voy a explicar bien la práctica. Pero lo que yo dije, bueno, ¿cómo puedo cambiar esto? Pues sabiendo siempre que uno no puede cambiar a los demás, ni dónde, ni cómo, ni nada de eso, pero uno siempre puede cambiar cómo percibe las cosas hacia afuera y cómo nos percibimos nosotras también. Entonces, yo siempre parto de la base de que yo me percibo como una persona que le pasan cosas buenas, que se encuentra con personas buenas, que le salen oportunidades mágicas e increíbles y un montón de cosas así. Entonces, esa es la base desde donde yo parto, ¿cierto? Y dije, bueno, ¿qué es lo que me gustaría que hubiese pasado en esta situación o qué es lo que me gustaría que pasara con esta situación puntual? Y la verdad es que yo estaba bastante molesta en la sensación, de verdad, porque, pucha, uno como que no entiende de repente la forma de ser de la persona y uno no es así. Yo sé que uno no puede esperar que seamos todos iguales, uno también de repente ha sido quizás desagradable o ha respondido mal, no sé. O sea, no puedo como tampoco lapidar a nadie por cómo se expresa de repente. Bueno, en este caso que no fue nada terrible, digo, pero sí muy desagradable. Entonces yo dije, bueno, lo que me gustaría que pasara es que esta persona, como dos cosas dije yo primero. Empecé como a sentar las bases en mi mente de como cosas que me gustaría que pasaran. Una era que me pidiera disculpas por su actitud, que, a ver, si yo hubiese pensado en esta misma situación hace años atrás, yo, bueno, jamás se me hubiese ocurrido hacer esto, pero esta práctica, digo.
pero si hubiese pensado que las personas son así y son así, como que no pensaría que esa persona puede quizás ser distinta, ¿ya? Entonces, con esta práctica nos invita un poco a ver las cosas distintas y a percibirlas distintas. Entonces dije, bueno, me gustaría que me pidiera una disculpa por esta actitud que está teniendo y lo que uno hace es empezar a imaginar esa escena. Los 2 episodios anteriores yo he hablado esto de cómo nuestra imaginación es la herramienta que nos permite crear escenas y escenarios. Y no son escenarios o escenas gigantes, no es una película entera necesariamente. Es sí una escena puntual de que está pasando eso. Entonces yo imaginé que esta persona hablaba conmigo y me pedía disculpas por esta actitud y después me invitaba a que trabajáramos juntos en más cosas. O sea, empecé a imaginar un montón de cositas así. Esta escena en mi mente de haber durado un par de segundos, no sé, pongámosle 20 segundos, la repetí un par de veces en mi mente y listo. Y seguí con mi vida y yo venía camino a mi casa, entonces vine como en el auto y lo dejé. Y hay varias cosas que pasan con esto. Cuando uno implementa esta práctica, lo que hace es cambiar algo de nuestro pasado inmediato y lo imaginamos como nos hubiese gustado que pasara. O eso es como la base de este ejercicio. O lo que yo quiero que pase, que eso es un poquito más tirado a la manifestación normal, no solamente a esta práctica. Pero la práctica de revisión está hecha para que revisemos nuestro pasado inmediato y lo podamos cambiar en el fondo. ¿Y cómo lo cambiamos? Porque lo percibimos distinto. Nosotros cuando imaginamos que una persona que es siempre desagradable, por ejemplo, y la imaginamos en nuestra mente siendo agradable, siendo amorosa, siendo simpática, o como sea que uno quiera vivir esa experiencia, porque nuestra imaginación nos permite hacer eso, nos permite imaginar cualquier cosa que queramos. Cuando uno hace ese cambio, vas a notar, y de verdad te invito a hacerlo, vas a notar que en ti también cambian las emociones respecto a esa situación o a esa persona, porque empiezas a sentirlas como se siente ese escenario imaginado. Entonces es lo mismo, viste que vamos aplicando como ciertas bases de cómo usar nuestra imaginación, solo que la vamos ocupando de maneras distintas, pero la base es la misma. Entonces, bueno, yo llegué a mi casa, había justo quedado de mandarle unas cosas, por eso tenía por eso mi reacción inicial ese día fue como, le voy a responder que no puedo, no sé, que no tengo tiempo. Después dije, no, no voy a dejar que eso pase. Entonces, bueno, le mandé y me llamó por teléfono. Después que mandé la información, y adivinen qué pasó. Sí, me pidió disculpas. Me pidió disculpas por su actitud, me explicó por qué en el fondo estaba actuando de esa manera. Y fue como, wow. O sea, a mí siempre, yo sé que esto funciona, pero siempre que pasa, nunca deja de sorprenderme. Eso es. Nunca deja de sorprenderme cómo puede ser tan rápido y cómo puede ser tan increíble. Porque si usted, bueno, todos hemos conocido personas un poquito, no sé, complicado, qué sé yo, y cuando uno, o sea, ve que todo cambia eso, es increíble. Y no solo eso, sino que me empezó a contar lo mucho que le habían gustado mis propuestas de los servicios y que me estaba promocionando con un montón de sus clientes y que en el fondo también dio pie a esto de que creemos más oportunidades juntos, que también fue algo que yo había imaginado y que la verdad no era mi objetivo central, fue hacia dónde se fue mi mente cuando yo venía revisando esta situación e imaginando una posibilidad nueva. Entonces eso pasó y obviamente yo de verdad, sí, a mí me sorprende, cada vez que pasa me sorprende, pero es como esas cosas que me ha pasado siempre desde que yo uso esta práctica. Así que por eso quería traerla, porque quiero que tú misma lo pongas en práctica, valga la redundancia. Obviamente siempre todas estas cosas parten de la base de que uno tiene que creer. Y eso yo lo he hablado muchas veces. Uno tiene que creer que las cosas son posibles, tiene que creer que su imaginación tiene esa capacidad, que tu energía tiene esa capacidad, porque lo que uno hace, por un lado, es como una higiene mental de no quedarte estancada en esas emociones y sentimientos que no quieres tener, porque nadie quiere estar sintiéndose así como enojado, frustrado o molesto. Por un lado es esta práctica de higiene mental y por el otro lado nos conecta de lleno con nuestro poder de creación.
desde nuestra imaginación. Y eso obviamente lleva a ciertas emociones que son distintas, entonces también nos ayuda a calmar nuestro sistema nervioso y esas emociones que pueden estar muy como vivas en ese momento, nos ayuda a regular eso, a calmarlo y a transformar absolutamente nuestra percepción de la situación, de lo que está pasando y de cómo queremos vivirlo. Esta práctica, yo te dije antes, como la base de esta práctica es hacerla en la noche porque lo que se dice es que uno lo haga todos los días para revisar su día. Por eso es una práctica de revisión también porque se usa mucho para revisar el día. Entonces yo empiezo cuando estoy acostada antes de dormir, uno empieza a pasar por todo su día y llega quizás a momentos en que pasó algo que no te encantó. Pueden ser cosas, o sea, de verdad, pueden ser cosas tan absurdas como que se te quedaron las llaves en tu casa, entonces te tuviste que devolver y llegaste atrasado a una reunión y como que una cosa llevó a otra. Es llegar a ese punto e imaginar qué es lo que a ti te hubiese gustado que pasara. ¿Qué sería? Me acordé dónde estaban las llaves, no llegué atrasada y ahí empiezas a revisar y a crear tu día desde esta nueva percepción. ¿Qué es lo que pasa? No es que vayas a volver al pasado y vas a encontrar las llaves, en tu imaginación sí, pero ¿qué es lo que pasa contigo a nivel tanto energético como de percepciones y de creación de cosas a tu alrededor? Lo que pasa es que cuando nos alineamos con esta nueva historia, estamos permitiendo que pasen ese tipo de cosas y decir un poco, no soy la persona que le pasa esto, sino que soy la persona que le pasa esto otro. Porque lo que pasa con esta práctica no es que tú vayas a ir a cambiar el pasado y como que no haya pasado nada, sino que lo que tú haces en tu imaginación es dejar de permitir que ese tipo de situaciones que te generan esas emociones y sensaciones que no quieres tener porque no es lo que quieres, con lo que quieres estar conectada, tú dejas de permitir eso y empiezas a crear otra línea de tiempo, digamos, de percepción de tu vida y de lo que te pasa y de cómo eres, distinta. Entonces, al otro día, cuando despiertes, ya vas a venir seteada con que eres la persona que le pasan estas otras cosas. Es una práctica de verdad muy rápida y fácil de hacer y nos ayuda a ir manejando también la frustración. Por eso te digo, como que uno cambia su estado del ser, que es lo fundamental en el proceso de crear la vida como la queremos crear y sentirnos bien y alinearnos con esa persona que también elegimos ser. Entonces nos ayuda a manejar todo ese tipo de sensaciones y emociones que en diseño humano sería un poco tu no ser. Por ejemplo, mi no ser es la frustración, es la ira, que yo se los comenté hace poquito. Entonces a mí, cuando yo estoy desalineada en una situación, en lo que sea, me siento frustrada. Y eso para mí es mi señal de revisar y realinear qué es lo que está pasando. Pero como te decía, esta práctica para empezar a acostumbrarte a ella, para empezar a ver cómo funciona, siempre se recomienda hacerlo antes de dormir, revisar tu día, cambiar las cosas que no te gustaron y si tu día fue maravilloso, vívelo así y recuerda y agradece que fue maravilloso y que te encantó tu día. Va también de la mano, esto no es un poco cambiar todo y estar constantemente disconformes con la vida porque tenemos muchas cosas que agradecer y tenemos muchas razones para ser felices. Entonces tampoco es subestimar eso y estar cambiando todo. Sí, lo puedes hacer, pero quiero igual recordarte que base muy importante del proceso de manifestar la vida que queremos es ser conscientes de lo que tenemos, es ser conscientes de nuestra abundancia que ya hay, que ya existe, es ser consciente de todas las cosas que nos permiten ser felices, que nos permiten estar seguras, que nos permiten, no sé, o sea, de repente hasta tu cuerpo, si es que estás sana, poder moverte, poder hacer, o sea, hay tantas cosas que uno da por sentado que no hay que hacerlo. Yo aquí sí digo como no hay que hacerlo porque es mi consejo directo. Jamás hay que subestimar nada de lo que tenemos. Entonces, esta práctica de revisión también nos ayuda a darnos cuenta de todas las cosas buenas que sí nos pasan en el día, no solamente las cosas que queremos cambiar, sino las cosas que queremos seguir creando más de eso. Entonces, esta práctica, tú al revisar y al cambiar esas cosas que no te gustaron, que querías que fuesen distintas, cuando tú las cambias,
Lo que pasa ahí es que tú sigues construyendo esta misma línea de tiempo. Entonces, si no hay nada en tu día que tú quisieras cambiar, perfecto, revisa tu día de nuevo y siente esa gratitud y esa plenitud de todas las cosas buenas que te pasan y que pasen cosas buenas no significa tampoco que vivamos como en este estado de exaltación máximo todo el día y como súper emocionados, porque eso no es así, em, no es lo que pasa naturalmente. Naturalmente uno se busca sentir esta plenitud, esta satisfacción o esta calma o esta paz. Eso va a depender de ti y de tu ser en diseño humano, pero uno apunta a eso, a crear más de eso. Entonces, y quizás uniéndolo un poquito a lo que hemos hablado en los otros episodios recientes. Según tu diseño, si tú conoces tu tipo áurico, lo importante es que seas consciente de cuáles son las banderas que te van moviendo a tu alineación o desalineación, porque son las mismas que con tu propia energía te van a ayudar a ir manifestando y creando este tipo o implementando este tipo de prácticas con mayor facilidad emocional, de las sensaciones que tienes en tu cuerpo. Entonces, por ejemplo, si eres generadora o generador manifestante, busca la satisfacción. Entonces, si tú haces la revisión de tu día y buscas en tu día, revisas todas las cosas que te hicieron sentir satisfecha o cómo algo podría haberte hecho sentir más satisfecha, y puede ser no solamente algo con alguien, porque aquí, ojo que acá no es tampoco andar culpando a todo el mundo de las cosas que nos pasan, porque yo estoy completamente en contra de eso. Yo creo que uno tiene que ser muy responsable y por eso este tipo de prácticas te llevan a ti, a cómo tú cambias tu percepción de las cosas y no culpar al otro. Y lo digo porque yo sé que en el ejemplo que di hay otra persona involucrada, pero no es que yo la culpé de que yo me sentí así por su culpa. Es como, bueno, esto está pasando. ¿Qué es lo que yo quiero que pase con esta situación? ¿Cómo quiero percibir esta situación desde otro lugar? Desde un lugar donde me alineo con la persona que yo estoy eligiendo ser constantemente, porque esto es una práctica constante, no es magia, no hay como, ojalá hubiese como una forma mágica de que todo se hace así. Y bueno, esto es un poco así, pero me refiero que como que la transformación sea así y que yo no tenga que estar pensando en mi conducta, en mis emociones y haciendo esos chequeos. Para manifestar la vida que queremos, tenemos que ser muy conscientes de nosotras, de cómo nos percibimos, de quién somos, de darnos cuenta cuando nos hemos desalineado de eso y perdonarnos, tampoco culparnos, así como no hay que culpar al resto o echarle la culpa al resto de las cosas que nos pasan. Uno tampoco puede estar culpándose a una misma. No es culpar acá, es alejarnos de esa culpa, porque no es necesaria. Yo siento que la culpa nos ayuda a crear más de esas emociones que no queremos y también nos quita mucho nuestro privilegio de crear las cosas como queremos, porque en vez de hacernos responsables y hacer algo para cambiar y querer movernos, simplemente echo la culpa a algo y no hago nada. Entonces me sigo conformando con ese tipo de situaciones. Al final eso es lo que estoy haciendo yo. Si estoy culpando a todo el mundo o culpando a cualquier situación externa de porque a mí me pasan cosas malas o porque yo me siento mal, es porque yo le estoy dando también ese privilegio de tener ese efecto en mí, cuando realmente eso no es lo que yo quiero. Si yo quiero un cambio, bueno, ¿cómo lo puedo percibir de una mejor manera? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Cómo me quiero sentir? O sea, estas preguntas que hemos ido también conversando las últimas semanas, porque si no es quedarnos pegadas en un lugar que no queremos estar tampoco. Entonces eso se siente súper frustrante y es algo que lamentablemente vas creando más y más y más y más de eso, ¿ya? Entonces esta práctica no es para necesariamente estar cambiando a todo el mundo a nuestro alrededor desde ese lugar de echándoles la culpa un poco, sino es cambiar mi percepción de las cosas, cambiar mi percepción de cómo son las personas conmigo, cómo se comportan, y ir cambiando estas cositas. Y por eso esto es algo del pasado inmediato. Yo esta práctica sí la he usado para perdonar a muchas personas, perdonarme a mí misma también en el pasado no tan inmediato, porque todo esto de manifestar y de crear también está basado en el concepto de que el tiempo no es, o sea, como que todo está pasando al mismo tiempo, un poco que uno sí puede cambiar el pasado, entre comillas. ¿Y a qué me refiero con esto? Con este tipo de prácticas. Es que yo, por ejemplo, lo usé para perdonar a mucha gente que sí me hizo daño y personas que sí fueron activamente desagradables conmigo
o malintencionadas y con lo que yo cargué mucho tiempo, porque uno se queda ahí, o sea, uno se queda con esa percepción de esa persona, esa percepción de esa situación. Y la verdad es algo que y esto yo no te estoy diciendo que obligatoriamente lo hagas, te estoy contando porque yo lo hice. Y yo lo hice porque yo no quería seguir viviendo con esta carga de tener esta como, no sé, es como una relación energética con esas personas desde ese lugar. Porque ¿qué pasaba? Si yo veía algo que me recordaba a esa persona o me acordaba de alguna situación con esa persona, volvía yo a sentir todo eso y al final no quería. O sea, no es negar nuestras emociones, pero es algo que es innecesario. Es innecesario para mí seguir pensando en esta persona como ay, es como eso, como, ay, ¿te acuerdas lo que hizo Pepita hace 10 años atrás? ¿Cachai? Como que vivir pegada en esas cosas, para mí al menos, es algo que yo no quiero hacer. Entonces yo usé esta práctica así para ir y lo hago de repente, me doy el tiempo de volver a ciertas escenas, ciertos momentos en mi vida, porque obviamente, a ver, tengo 33 años, no hice como el trabajo de los 33 años de revisar todos los días para atrás, pero sí, obviamente las cosas, yo partí con las cosas que aún seguían teniendo una carga emocional muy grande para mí respecto a otras personas y a situaciones y cosas que pasaron. Entonces, ahí yo apliqué esta técnica de la revisión y lo cambié. Y es muy bonito porque digo que nos ayuda a perdonar y a soltar. Porque cuando tú vuelves a pensar una escena con alguien que fue así como yo te decía, como desagradable o malintencionado, lo que sea, cuando vuelves a eso y cambias cómo la persona se desenvuelve y cómo interactúa contigo en una escena que pasó, pero la cambias, la revisas, tu percepción de esa persona también cambia, porque la empiezas a ver desde otro lugar. Y no quiere decir que esa persona vaya a cambiar, no tengo idea. O sea, hay gente que yo, por ejemplo, la gente con la que yo hice este ejercicio, hay gente que yo no veo, gente con la que no tengo ningún vínculo, ninguna relación. Ya, esto no es por los demás, es por una. Es por una encontrar esa paz y esa felicidad y esa calma y no estar cargando con cosas que no queremos cargar realmente. O sea, ¿por qué nos vamos a hacer más pesada la mochila cuando podemos ir soltando cosas? Entonces, esto no se trata de cambiar a la persona, se trata de yo cambiar cómo percibo a esa persona, desde dónde percibo esa situación. No quieres decir necesariamente que yo vaya a perdonar, porque depende de lo que te hayan hecho también. Yo no creo que sea tan así de, bueno, ahora no sé, los amo y los quiero. No, no, no necesariamente. Y esto es individual también. Pero para mí sí cambió la percepción desde donde yo miro esa situación hoy. Y yo ni la miro, o sea, son cosas que como que las pude ir sanando también emocionalmente. Entonces, si pienso en eso, es como lo pienso desde esta nueva revisión de mi imaginación. Entonces, no vuelvo como a enojarme ni a darle vuelta de nuevo a la película y a la escena y a lo que pasó y lo que dijo y lo que no dijo. O sea, no, no hago eso, sino que lo dejo ahí. Es como que te ayuda a dejar ir, a dejar las cosas ahí y tú no seguir con esa carga. Entonces, esta práctica de revisión, la verdad es que nos sirve para un montón de cosas. Yo quise traerla por esto que me pasó esta semana y dije como, esto es algo que necesito contarles que existe, necesito enseñarles. Obviamente en un episodio de podcast quizás no entro en el detalle más teórico, práctico de lo que significa esta práctica de revisión. Quizás hago un video en YouTube donde sí nos podamos como dedicar full a eso. Lo voy a anotar. Yo anoto estas cositas. Pero quería compartírtela porque de verdad me gustaría mucho que la pongas en práctica, que veas cómo funciona para ti y vas a ver que te va a ayudar a cambiar no solo tu percepción de los demás, sino tu percepción de tu vida, de ti, de quién eres. Entonces, yo te decía al principio de este episodio, yo elijo pensar y percibirme como una persona que le pasan cosas buenas, que se topa con gente buena, que le resultan cosas, que se le abren puertas, que tiene muchas oportunidades como disfrutables. Y eso yo tengo que confiar que eso es una certeza, yo confío que eso va a pasar y que todo lo que pasa en mi vida me está llevando a esas cosas y todo lo que pasa en mi vida es reflejo de eso. Entonces, cuando pasa algo que se ve como un desafío, como una desalineación, ¿cierto? Porque es como, no, yo no quiero esto, lo vuelvo a ver desde ese par de lentes, digamos, y cambia.
Y para mí cambió, o sea, ni siquiera, no pasó ni una hora. Yo creo que haber pasado, no, sí, ya pongámosle que fue como una hora, desde que yo lo imaginé hasta que esta persona me llamó por teléfono para disculparse por su actitud y también para abrirme la puerta a muchas más oportunidades que yo jamás me imaginé. O sea, menos de de él, de esta persona, porque por lo que estaba pasando, y menos porque simplemente yo no tengo una relación cercana, no conozco a esta persona en detalle, entonces también quise como darle el beneficio de la duda de que de repente uno también te pueden malinterpretar, no sé, o sea, pueden haber pasado muchas cosas, pero lo importante es que eso cambió y esa situación cambió, mi percepción de esa persona cambió, lo agradezco profundamente. Y cuéntame, ¿cómo te va con esto? De verdad, yo te invito a que lo pongas en práctica, quizás partiendo en las noches, revisando tu día y haciendo esos pequeños cambios en las cosas que a ti te hubiesen gustado que fuesen distintas. Bueno, cámbiales a tu imaginación, porque desde ahí estamos creando todo. Y cuando tú creas eso y haces ese cambio, también ya lo manifestaste. Quizá obviamente no en el pasado, en de que vuelves atrás, no, pero manifiestas un nivel de cosas que tú si quieres alinearte, entonces yo no, como en el fondo, entre comillas, no permito esto, sino que yo permito este otro tipo de cosas, porque este son el tipo de cosas que me pasan. Y te digo, pueden ser desde las cosas más absurdas, yo lo he hecho, como, no sé, como justo hoy día me desperté y los gatos tenían la escoba en la cocina, entonces como que me enojé en la mañana, no sé, cualquier cosa, bueno, yo reviso y imagino que eso no pasó, que los gatos jamás hicieron eso, que yo entré a la cocina y estaba todo bien, que me hice mi desayuno y así, voy creando como un nuevo día. Y te vas a ir a dormir de partida con una calma y una sensación mucho más rica, más liviana. Pero no solo eso, sino que estamos haciendo estos cambios en nuestra frecuencia, en nuestra percepción y cómo vamos creando el mundo. Así que te dejo súper hecha la invitación a que la pongas en práctica. Esta es una de las herramientas que está en mi programa más largo, digamos, de coaching, porque requiere ciertas como niveles de autoconocimiento, de conciencia y un montón de cosas, como para asegurarme yo de que cuando la implementen súper bien, la implementen entendiendo cada detalle. Pero obviamente yo igual les voy compartiendo todas las cosas que veo en coaching, solo que no tienen mi guía ahí uno a uno, es distinto, pero que no se preocupen de eso, que yo soy muy transparente con las cosas que enseño y trato de ser lo más generosa que puedo porque yo tuve también mentores muy generosos y creo que es muy importante eso. Yo no creo que uno esté ni compitiendo ni tenga que ser egoísta con esas cosas, porque de hecho lo que yo quiero es que todos aprendamos a usar nuestra imaginación, que todos aprendamos a manifestar todos nuestros deseos, porque para mí es una forma de hacer el mundo mejor y eso es algo que a mí me mueve. Entonces, esa es la fe que yo tengo. La fe es que podamos construir entre todos un mundo que nos gusta a todos y que disfrutemos todos. No necesariamente que nos amemos y seamos todos hermanos, pero sí que cada uno se dé cuenta del potencial que tiene y en vez de seguir alimentando este tipo de situaciones negativas y tóxicas, empecemos a alimentar situaciones positivas que nos hacen bien, que no sé, nos hacen ser más felices también. Así que bueno, damos por finalizado este episodio. Espero que te haya gustado y que hayas entendido cómo funciona esta práctica. Si no, siempre puedes escribirme y yo feliz de contestarte y ayudarte en lo que necesites. Si te gustó este episodio, te invito a dejarme estrellitas en la aplicación donde me estés escuchando. Si es en YouTube, me estás viendo ahí, te invito a darle me gusta, dejarme también sus comentarios, proponerme temas, hacerme preguntas para que yo pueda ir contestando en los futuros episodios y siempre les espero en mi Instagram @soymilajorquera. Te dejo un beso gigante y nos vemos en un próximo episodio.